estimados asistentes, les notificamos que para que ustedes puedan pasar asistencia el día de hoy y por ende se les extienda su constancia, requerimos que se metan a la página oficial del Congreso, en donde aparece un icono de color verde agua que indica evaluación del Congreso, el cual tendrán que ingresar y llenar los datos solicitados. Meterse a este icono y llenar los datos es la forma de comprobar su asistencia y estará activo desde este momento hasta hoy a las 6 de la tarde. Una vez pasada la hora, este icono se estará desactivando y no habrá forma de comprobar su asistencia. Para que quede un poquito más claro, para que ustedes puedan por ahí verificar esta parte, bueno, pues van a ver que vamos a meternos a la página www.cle-wamx2020.com y en la parte inferior aparece un icono color agua que dice evaluación de Congreso. Es donde van a meterse y es donde van a colocar sus datos para que se les genere su respectiva constancia. Una vez dada la información, nuestra siguiente ponente nos hablará sobre el rol de la enfermería en la práctica avanzada. Recordemos que, bueno, la enfermería de práctica avanzada es un esquema disponible para las enfermeras y enfermeros con grados superiores de maestría y doctorados en diferentes países para ampliar su campo de actividad. Asimismo, se puede considerar como la frontera futura para la práctica de enfermería y el desarrollo profesional. Es una forma de ver el mundo que permite cuestionar la práctica actual, la creación de nuevos conocimientos de enfermería y la mejora de los cuidados y servicios de salud. Para hablar sobre el rol de enfermería en la práctica avanzada nos acompaña una experta en el tema, me refiero a la doctora Laura Morán Peña. Gracias por acompañarnos, apreciada doctora Morán, y daré a conocer en este momento su currículum, si me lo permiten, para que podamos identificarla un poco mejor. Bien, la doctora Laura Morán Peña cuenta con el grado de licenciatura en enfermería y obstetricia, tiene la maestría en enseñanza superior, tiene el doctorado en educación. Entre otras actividades y reconocimientos que tiene proyectos multicéntricos al campo de práctica de enfermería basada en evidencias, ha sido jefe de la División de Sistemas de Universidad Abierta, comisión dictaminadora de la carrera de enfermería de FE Zaragoza, pertenece al Colegio Académico para la Reforma del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNAM, ha pertenecido al Comité Académico de Programas de Maestría en Enfermería, ha sido integrante del Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM, obtuvo el reconocimiento por ahí del doctor Everardo Landa de 1969, Sor Juana Inés de la Cruz y la medalla al mérito académico UNAM, y ha sido jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. El cargo actual es profesora titular C de tiempo completo de la ENEO. Y si siguiéramos hablando de su currículum, no terminaríamos porque además tenemos frente a nosotros a una gran experta. Doctora Laura Morán, le cedemos los micrófonos. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el comité organizador de este importante evento y por supuesto felicitarlos también por sus 45 años de licenciatura en enfermería en la UAM Xochimilco. Yo estaba ayer recordando que de hecho en la UAM Xochimilco se generó uno de los primeros cursos complementarios de licenciatura en enfermería, a través del cual muchas líderes de nuestro país obtuvieron su grado de licenciatura, era la opción que se tenía en ese momento. Entonces, muchas felicidades por ese avance durante estos 45 años. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí. Ok. Bueno, pues como les decía, agradezco esta invitación al Tercer Congreso Latinoamericano de Enfermería, cuyo título es Los roles de la enfermería en la práctica avanzada, pensando que no es un rol único. Y quisiera también enmarcarlo, como ya se dijo en algún momento, por la doctora Consuelo Castrillón, que estamos celebrando en este año el bicentenario del natalicio de Florence Nightingale, por lo cual este año ha sido designado como el Año Internacional de la Enfermería en el mundo. La presentación está organizada de la siguiente manera. Primero, son como dos grandes momentos. Primero,
hablaré sobre aspectos generales sobre la enfermería de práctica avanzada, que puede ser que para algunos sea ya conocido, pero quizá para otros no. Entonces quiero primero contextualizarlo a través de los puntos que ustedes ven aquí: la definición, naturaleza y propósitos de la enfermería de práctica avanzada, su relación con los conceptos de liderazgo y autonomía profesional, que son temas centrales de este evento, cómo se ha originado y con qué propósitos en otros países, qué se está haciendo para impulsarla hacia América Latina, para posteriormente hablar precisamente de los roles de enfermería de práctica avanzada, pero en el sentido de la evolución que estos han tenido, ya que esto no es un concepto nuevo, es un concepto que data de muchas décadas atrás. Entonces, quiero hablar un poco de esto, para finalmente llegar a los dominios y roles que puede desempeñar una enfermera o enfermero de práctica avanzada, qué competencias es necesario que se formen para ello, algunas interrogantes y desafíos que tenemos sobre los roles, y al final quisiera presentarles un ejemplo muy reciente que tenemos en Leneo, que me parece que es una muestra clara de enfermería de práctica avanzada. Entonces iniciaré precisamente con lo que es la enfermería de práctica avanzada, y muchos autores en la literatura lo que han hecho es describir el trabajo o lo que las enfermeras hacen en ese rol. Por supuesto que en la literatura se ha mencionado mucho que no existe una definición única, pero se coincide en que lo que se hace con este rol de enfermería avanzada es que se está ampliando el alcance tradicional de la enfermería. Por eso algunos autores le han denominado el rol ampliado de la enfermería. ¿Esto qué implica? Pues implica una práctica altamente autónoma que maximiza el uso de conocimientos que tiene el personal de enfermería y que contribuye al desarrollo de la profesión y, por supuesto, sobre todo a la calidad y seguridad de los cuidados que se ofertan. Por su parte, el CIE hace varios años, ya podríamos decir hace casi 2 décadas, lo que hizo fue definir el recurso humano que lleva a cabo la enfermería de práctica avanzada, y lo definió como una enfermera de práctica avanzada que ha logrado una base de conocimiento experto y que ha desarrollado habilidades para la toma de decisiones clínicas complejas y competencias para ejercer un rol ampliado. Por supuesto que, siendo un organismo internacional, declaró que esto tiene que ver mucho con el contexto de cada país y que depende también quiénes son licenciados para ejercer profesionalmente en esos países, aunque ellos sugerían que el nivel de entrada para las enfermeras de práctica avanzada sería el poseer un grado de maestría. Y también el CIE nos planteaba cómo esto implicaba que las enfermeras de práctica avanzada tuvieran competencias clínicas para cuidar, que tienen que ver básicamente con la valoración, que tengan esa capacidad para hacer una valoración exhaustiva, valoraciones focalizadas, que les lleven a generar razonamiento diagnóstico y hacer los juicios que les permita tomar esas decisiones que pondré en práctica para cuidar a las personas o a los colectivos. Esto incluía también que pudiera ejercer consultoría a otros proveedores de salud, que también sea capaz de planear, implementar y evaluar programas, y por supuesto que esta enfermera pudiera reconocer el primer punto de contacto de entrada de los pacientes. Es decir, si un paciente que está siendo atendido en un primer nivel de atención requiere de pasar a otro nivel, eso puede hacer una enfermera de práctica avanzada, o bien los que ya están en segundo o tercer nivel de atención, valorar si puede regresar ya a ser atendido a nivel comunitario o en casa. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud también ha dado recientemente un concepto que es muy semejante al del CIE, en donde habla, también está de acuerdo en que la formación debe ser básicamente de posgrado. Después voy a hablar un poco de esto.
que integrada a un equipo interprofesional, como se ha señalado durante este evento, no trabajamos solos, trabajamos con otros profesionistas, contribuimos a la gestión de cuidados de pacientes o de usuarios con enfermedades que pueden ser agudas leves o bien pacientes con trastornos crónicos diagnosticados bajo las directrices de protocolos o guías clínicas basadas en evidencia. Que el ejercicio profesional ampliado quieren diferenciarlo de un ejercicio común, vamos a decir, o cotidiano, por el grado de autonomía que se tenga en la toma de decisiones, incluyendo el diagnóstico y tratamiento de los trastornos que tenga la persona, el paciente o los colectivos. ¿Cuáles son los propósitos que busca este movimiento de la enfermería de práctica avanzada? Pues lo que se quiere es lograr, por supuesto, mayor calidad de la atención a la salud y de las prácticas del cuidado de enfermería, lograr mayor acceso y cobertura universal en salud, que como ustedes saben, forma finalmente lo que es la salud universal y que es un ideal de todos los países. Optimizar la utilización de recursos de enfermería, licenciados, especialistas, maestros y doctores en enfermería que tengan este énfasis en la enfermería de práctica avanzada. Si ustedes ven, las recomendaciones son que se inicie a nivel del posgrado, que incluye la especialidad, maestría o doctorado, pero también tenemos que reconocer que en los países, como se dijo hace un rato, todavía prevalece mucho la formación de técnicos en enfermería, le siguen los licenciados y son números muy reducidos los que tienen estudios de posgrado. Entonces tenemos que pensar en una realidad de nuestro país y pensar cómo se optimiza estos recursos con los que contamos en el país, ¿no? Y por supuesto que un gran propósito es hacer visible la contribución que hacemos las y los enfermeros a la atención a la salud. Quisiera comentarles muy brevemente que en el caso de América, los orígenes se habla en estudios recientes de que desde la década de los 50, tanto en Estados Unidos como Canadá, se empezó a gestar de manera formal los estudios de las enfermeras de práctica avanzada. Surgió como una estrategia para incrementar el acceso de los servicios de salud y la cobertura de salud desde la perspectiva de la atención primaria a la salud. Esto no quiere decir que en otros lugares del mundo no se haya desarrollado. Tenemos muchos ejemplos a nivel internacional. En la literatura puede ser visto como hay grandes experiencias de enfermería de práctica avanzada a nivel del mundo, ¿no? Y he puesto en color amarillo lo que está pasando en América Latina, porque en realidad nosotros estamos, digamos, entrando a ese mundo de la enfermería de práctica avanzada, por lo menos en este sentido formal, porque yo siempre he dicho que seguramente desde hace muchos años ya teníamos experiencias de práctica, de enfermería de práctica avanzada, solo que no las contextualizábamos en este movimiento, o quizás son hechos o prácticas aisladas, pero necesitamos hacer un movimiento nacional formal. Algunos ejemplos de enfermería de práctica avanzada, pues no los voy a leer, por supuesto. Ustedes pueden ver que puede ser para seguimiento de pacientes crónicos, en centros de salud. Aquí tenemos los diversos países en donde están documentadas estas experiencias. Atención, gestión de casos de pacientes con enfermedades agudas leves, gestión de enfermería dirigidas a reducir el volumen de pacientes en consultas médicas especializadas, por ejemplo, en el caso de personas con diabetes, asma, EPOC, etcétera. O también en el caso muy claro de gestión de casos de personas con enfermedades crónicas complejas, ¿no? También el día de ayer la maestra Claudia Leija habló del caso de México, que se está tratando de avanzar en un proyecto precisamente de enfermería de práctica avanzada para la atención a pacientes diabéticos. Esto nos lleva a pensar en que si estamos pensando en este rol ampliado de la enfermería,
necesitamos recuperar estos conceptos de los que se ha hablado ampliamente ayer y hoy, ¿no? Como son el liderazgo, como son el empoderamiento, como son la autonomía. Para el caso de la autonomía, yo quiero referir que pues realmente no se trata de una capacidad o cualidad individual. No basta con que diga, yo quiero ser autónomo como enfermera, ¿no? Sino que realmente tenemos que considerar que la autonomía es una relación social construida, o sea, la construimos entre todos, en situaciones particulares, y también en ellas se establecen como los límites, ¿no?, de las prácticas aceptables, pensando los efectos reales que queremos lograr en la práctica. Se reconoce que la autonomía se ejercita dentro de un rol, o sea, es un ejercicio colectivo, individual colectivo, ¿no? Y que se da en contextos particulares, pero que no solamente se trata del ejercicio de la práctica independiente, sino la aprobación de que los enfermeros actuamos con juicio crítico dentro de esas complejas redes de relaciones personales institucionales en las que se dan los procesos de atención a la salud, ¿no? Entonces, es un concepto muy importante y por supuesto que eso implica que tengamos libertad para actuar en lo que sabemos, o sea, y esa libertad nos las pueden dar otros, pero también nosotros la tenemos que reconocer y ejercer, ¿no? La independencia que se tiene en el trabajo, la iniciativa, la libertad, ya sea permitida, porque hace rato ya se hablaba de la hegemonía, ¿no?, en la atención a la salud, pero también es la que nosotros podamos determinar. Ser autónomo implica tener control de nuestros propios procesos de trabajo, considerar el juicio independiente para obtener los resultados deseados y, por supuesto, las habilidades para desempeñar esas funciones de manera independiente sin tener la necesidad de tener supervisión cercana, ¿no? Entonces quiere decir que este concepto de autonomía profesional que podamos construir o constituir como grupos, como gremio, no es solamente ejercicio profesional independiente, sino que son dos elementos que se unen en la enfermería de práctica avanzada, ¿no? Ahora quisiera pasar a hablar de que si ustedes están de acuerdo, pues los roles de la enfermería de práctica avanzada que se pensaban en los años 50, cuando en Norteamérica empieza a gestarse de manera formal, pues no pueden ser los mismos roles que pensaran en principios de este milenio o en el 2015 o actualmente o en los tiempos que vienen más adelante, ¿no? Por eso quiero hacer énfasis en esto y quisiera comentar cuáles eran esos roles de los que se hablaba en los años 50. Por supuesto que la literatura nos habla de que en los 50 había muy poca definición de cuáles eran los roles de la enfermería de práctica avanzada y de las metas que se esperaban. Y también había un énfasis muy importante de que se iba a preparar a estas enfermeras para reemplazar al médico, porque había escasez de médicos en Norteamérica. Entonces creo que esto nosotros ahora en el 2020 no estamos pensando en eso necesariamente, ¿no? Se hablaba para esa época de que existía una subutilización de los dominios de roles de la EPA y que había también muchos factores ambientales que estaban socavando el que se desempeñaran estos roles, que había un uso muy limitado de la investigación en enfermería y también de los enfoques basados en la evidencia, que pudieran guiar, ¿no?, qué se esperaba de esos nuevos roles. A principios de este milenio, voy a citar el 2004, pero van a haber algunas referencias que están fluctuando entre esos primeros años de este milenio, ¿no? Empezaron a aumentarse nuevas funciones de la enfermería de práctica avanzada y entonces se pensaba que uno de sus roles era en la atención de cuidados agudos, pero que también otro rol podría ser de administradores de casos o gestión de casos, vamos a decir, de práctica avanzada, ya sea por las nurse practitioners, o sea, que pueden ser doctoras o maestras en enfermería de práctica avanzada,
o incluso por las enfermeras clínicas especializadas. También se empezó a visualizar que en algunos casos los nuevos roles de la enfermería de práctica avanzada se empezaron a ver focalizados en los entornos de cuidados intensivos, pero al mismo tiempo se esperaba que la creciente demanda de estas enfermeras continuara más bien expandiéndose sus roles a entornos ambulatorios y comunitarios, y no necesariamente a los cuidados intensivos. Esto me parece que es muy importante, sobre todo pensando que la UAM Xochimilco, a través de su coordinación de enfermería, está en el diseño curricular de una maestría en enfermería de práctica avanzada. Entonces hay que pensar muy bien finalmente qué queremos, hacia dónde queremos focalizar esos roles, ¿no? Y para esos años también se visualizaba que a pesar de la necesidad que existía de que tuviéramos enfermeros con este nivel mucho más alto de práctica, un rol ampliado, habían muchos desafíos para que esos roles fueran implementados de manera exitosa en los escenarios de salud que se tenían en ese momento, ¿no? Hubo una encuesta internacional sobre los roles de la enfermería de práctica avanzada y lo que encontraron fue que había mucha variabilidad, ¿no?, en cuanto a los mecanismos legislativos que tienen que ver con la enfermería de práctica avanzada y regulatorios, en cuanto a qué titulación se requeriría para poder ejercer una enfermería de práctica avanzada, en cuanto a la autonomía del rol, en qué autoridad prescriptiva tienen o no las enfermeras de práctica avanzada, qué preparación educativa tienen, etcétera, ¿no? Pero también ya en esa época se empezaba a sugerir que era necesario, ¿no?, tener una utilización completa de todos los dominios de roles de una enfermera de práctica avanzada, que vamos a ver enseguida. Que tienen que haber entornos, ¿no?, que apoyen el desarrollo de estos roles ampliados. No basta con crear recursos de este tipo, sino que, bueno, ¿cuáles son los entornos en los que este enfermera o enfermero de rol ampliado va a ejercer? Y que también se tendrían que evaluar continuamente qué pasaba con esos nuevos roles desempeñados por la EPA para poder documentar los resultados. Y bueno, ya tenemos muchísima evidencia científica que habla del éxito que tienen estas prácticas de los enfermeros de práctica avanzada. Para ese entonces, bueno, aquí estamos hablando casi al final del milenio, pero ya se habían identificado al menos 4 subroles que podían integrarla, que es tener una práctica experta, tener un nivel de educación ad hoc, llevar a cabo investigación y, por supuesto, ejercer la consultoría de enfermería. Voy a pasar ahora a hablar sobre los dominios de la enfermería de práctica avanzada, que estamos hablando ya más de literatura del 2015, de alrededor de 2015, ¿no?, donde ya se empiezan a observar en la literatura que hay una definición de cuáles son esos dominios de la enfermería de práctica avanzada. Entonces, si ustedes ven aquí la imagen, voy a empezar por la parte superior y voy a ir en el sentido de las manecillas del reloj. Y ustedes pueden ver que, por supuesto, como lo acabamos de mencionar, se habla de una práctica clínica ampliada autónoma. Lo que decíamos, ¿no?, esa capacidad de definir mis procesos de trabajo, esa capacidad de decidir hasta dónde llega mi práctica o mi interacción con los otros profesionistas. Y también otro dominio era el desarrollo de la práctica de otros. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que tenemos que pensar en que ahora se habla mucho de una reestructuración y redefinición de prácticas, ¿no? O sea, algunas prácticas que tradicionalmente ejercía una persona pueden ser desarrolladas por otros si tienen los conocimientos y las habilidades, porque simplemente por la cantidad, la escasez de recursos que tenemos, o porque tenemos que ir realmente redefiniendo qué es lo que nos podría generar una mejor calidad de atención, ¿no? Otro dominio es, por supuesto, la mejora de los sistemas de cuidado. O sea, no está aislado de qué modelos utilizamos, ¿no?, para ofrecer esta atención. Por supuesto, un dominio es poder desarrollar y ofertar programas educativos
Ya se habló hace un rato del papel de la educación en enfermería, desarrollar y ofertar esas actividades educativas, y algo sustancial que es el liderazgo, ¿no? Y aquí, aunque este dominio nos habla básicamente del diseño y la lideranza en investigación, quiero hacer énfasis en cómo me gustaría poner especial énfasis en que, bueno, el formarte para la investigación es todo un proceso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que ubiquemos los horizontes de formación para la investigación. O sea, ¿quién está formado formalmente para hacer investigación que genere nueva evidencia científica, ¿no? Entonces, de repente pensamos que el licenciado en enfermería tiene que ser todo, tiene que ser investigador, tiene que ser docente, tiene que ser administrador, etcétera. Pero creo que aquí debemos de ser cautelosos y pensar que una enfermera de práctica avanzada sí tendría que tener conocimientos para liderar investigación, que significa que tiene que estar capacitado y formado para ello, ¿no? Pero quizá algo mucho más importante todavía es la práctica basada en evidencia, ¿no? Y estamos hablando de este dominio, de la importancia que tiene que los enfermeros de práctica avanzada utilicen los resultados que otros investigadores ya han generado con buen nivel de jerarquía de evidencia científica. ¿Para qué? Para transformar sus prácticas, ¿no? Entonces, este es un dominio muy importante de la enfermera de práctica avanzada. En el año 2015, Sastre Fulana y colaboradores hicieron todo un consenso a través de un estudio, ¿no?, sobre cuáles eran las competencias para la enfermería de práctica avanzada en España, y me parece que este también viene a enmarcar pues todos esos dominios competenciales que debe de tener una enfermera o enfermero de práctica avanzada. Si ustedes ven, está nuevamente reiterándose, se derivó de ese consenso que es muy importante el dominio competencial de práctica basada en la evidencia, es decir, utilizar los resultados de las investigaciones que otros han publicado, que tengan buen nivel de jerarquía y que me puedan ayudar a transformar las prácticas del cuidado. La investigación, que ya habíamos visto como medio de generar evidencias científicas. La mentoría y coaching, ¿no?, que puede ser mentoría a otros profesionales del área de la salud, a recursos de enfermería que se están formando apenas, o incluso a las personas, a los pacientes, a sus familiares o a grupos de personas que requieran de mentoría o coaching para mantener su salud o prevenir complicaciones. El juicio clínico experto, o sea, no podríamos considerar, bueno, a ningún enfermero en general, ni tampoco, mucho menos a un enfermero de práctica avanzada que no tenga y desarrolle habilidades para hacer juicios clínicos, porque esto es lo que le determinarán qué toma de decisiones hace para el cuidado. El desarrollo de autonomía para la práctica, su capacidad de ejercer consultoría, el liderazgo tanto clínico como profesional, los factores de educación y docencia que ya han sido mencionadas en el panel anterior, la colaboración y relaciones interprofesionales. La atención a la salud no es un asunto de la enfermería solamente, la atención a la salud es un asunto de todos los profesionales que intervienen en ella, y por lo tanto tenemos que preparar a nuestros estudiantes para el trabajo interprofesional para que después puedan hacer prácticas en salud colaborativas, ¿no? Los aspectos éticos y legales inherentes, por supuesto, el poder gestionar la calidad y la seguridad de la atención a las personas, la gestión de los cuidados, la promoción de la salud, los mecanismos de comunicación que aquí adquieren un papel muy relevante, la competencia intercultural, la posibilidad de hacer abogacía, ¿no? O sea, ayudar a apoyar, a defender situaciones que viven las personas que están en situaciones de enfermedad, por ejemplo, y por supuesto tener un dominio competencial de gestionar para el cambio, ¿no? Desde ayer y hoy se está hablando de que los líderes lo que hacen es mover y poder hacer que las situaciones se muevan
que cambien y que se tengan resultados, ¿no? Entonces, esto es muy importante como dominio competencial en la enfermería de práctica avanzada. Esto puede ser un poco repetitivo, pero básicamente tiene que ver un poco con aspectos que ya hemos dicho, por lo tanto no voy a ser muy reiterativa, ¿no? Por supuesto que tiene que iniciar por conocer las necesidades de salud, ya sea de las personas o los grupos, porque esto es básico, ¿no? Para poder plantear diagnósticos y finalmente intervenciones, colaborar con otros profesionales, no lo voy a repetir. Esto es muy importante, definir la visión de práctica de enfermería que tenemos. Depende mucho cómo conceptualizo yo a la enfermería, la práctica de enfermería, la salud, etcétera, a la persona, para que yo pueda esa visión, ¿no? Ese foco con esos lentes con los que yo la voy a mirar, ¿no? Y que me lleven a establecer normas y protocolos de atención, ¿no? Proveer programas educativos y algo súper importante que es necesitamos si en general en enfermería necesitamos evaluar el impacto de lo que estamos haciendo, pues en la enfermería de práctica avanzada con mucho más razón, ¿no? Tenemos que evaluar y documentar y publicar qué resultados estemos teniendo cuando nosotros estamos ejerciendo la práctica de enfermería. Y entonces aquí podemos ver de manera esquemática algunas competencias que ya se han mencionado, ¿no? Pues por supuesto tener fundamentación científica, ejercer liderazgo, desempeñarse con calidad, participar en la generación de políticas, que también ayer ya se estuvo hablando de esto. No todo mundo participa directamente en la generación de políticas, tenemos que ir ubicando, pero sí hay mucha gente que está suficientemente preparado en enfermería como para participar en esto. Y creo que actualmente lo estamos vivenciando en la Secretaría de Salud, ¿no? El uso práctico de las tecnologías de la información y la comunicación y de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, porque sabemos que ahora no solo por la pandemia, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar también en que si somos enfermeras o enfermeros de práctica avanzada, tendríamos que pensar en la telesalud, ¿no? O sea, cómo yo me puedo valer de ciertas herramientas tecnológicas para poder llegar o accesar o monitorear o coachear a personas que están en lugares remotos y que requieren de mi apoyo, ¿no? Por supuesto que la consultoría y se puede pues asesorar, ¿no? O sea, quien trabaja en enfermería de práctica avanzada puede asesorar sistemas de salud, nuevos modelos de atención. Por supuesto están las implicaciones éticas y también, por supuesto, desarrollar habilidades para la práctica independiente, ¿no? Que tiene sus características muy particulares. Esto se ha venido impulsando ahora en los últimos 8 años, yo diría, a partir de lo que la OPS y la OMS ha planteado. Se habla mucho, ¿no?, de que las enfermeras de práctica avanzada pueden ser un personaje dentro de la atención a la salud y en la atención primaria a la salud que pueda ayudar mucho a lograr las metas de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, desde hace más de 8 años, la OPS, sus centros colaboradores, organismos como la LADEFE, etcétera, han estado trabajando sobre esto. Se ha conformado un grupo técnico, ¿no?, que ha buscado un poco cómo todo esto se podría promover más en América Latina, tanto en el sector salud y en el sector de educación, ¿no? Y se hizo un trabajo sobre las competencias centrales que podría tener esta enfermera en el caso de América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, ha habido eventos, ¿no?, internacionales que han contribuido a que esto se vaya haciendo un movimiento cada vez más fuerte hacia América Latina. Y de ahí se ha derivado un documento que estuvimos trabajando con OPS, muchas instancias, incluyendo a sus centros colaboradores, en donde se ha generado un documento denominado Ampliación del rol de las enfermeras y enfermeros en la atención primaria a la salud, un poco pensando en el caso de América Latina, ¿no? Ustedes pueden en esta liga descargarlo en texto completo sin ningún problema.
es un documento interesante. Por supuesto que estamos considerando que el caso de América Latina tiene diferentes contextos geográficos, económicos, políticos, educativos y culturales, pero esto no implica que digamos, ay no, pero pues es que nosotros tenemos unas condiciones diferentes. Sí, pero precisamente contextualizando podemos desarrollar nuestras propias visiones de práctica de enfermería y nuestras propias estrategias. Quiero también hacer mucho énfasis en que cuando nosotros hablamos de enfermería de práctica avanzada y cuando se está tratando de impulsar este movimiento en los distintos países, creo que tenemos que ser muy cuidadosos de considerar los otros elementos que están presentes, ¿no? Para que esto se haga una realidad. Y por lo tanto, tenemos que considerar y analizar cuáles son esas políticas públicas que tenemos, tanto laborales, tanto educativas, tanto de atención a la salud, que están ahí presentes y que son nuestro contexto, pero tendríamos que ver si tenemos que hacer cambios, tenemos que mover cosas que permitan que la enfermería de práctica avanzada sea una realidad y un éxito, ¿no? También tenemos que considerar qué pasa, ¿no?, en nuestros sistemas de planificación de recursos humanos en salud de nuestro país o incluso en las diferentes subsectores de atención a la salud que tenemos en nuestro país. ¿Qué estándares de calidad están establecidos o no están tan establecidos o necesitamos darlos a conocer? Sobre estándares de calidad tanto de la práctica como de la educación en enfermería. ¿Qué está pasando? Tenemos regulación de estos aspectos en nuestro país. Si tenemos alguna regulación, a lo mejor no la suficiente, ¿qué tendremos que hacer para que esto pueda contribuir al desarrollo de la enfermería de práctica avanzada? Por supuesto que también tenemos que voltear nuestros ojos a qué pasa con los modelos de atención a la salud y del cuidado, ¿no? Tanto a nivel macro como a nivel micro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrollan? ¿Quién los desarrolla? ¿Con qué recursos? Etcétera. Por supuesto, ya había hablado de los mecanismos de regulación de la práctica y la educación en enfermería y algo pues súper importante es cómo están estructurados nuestros servicios de salud. ¿Qué se requeriría? ¿Qué podemos aprovechar de la actual estructura? Pero también, ¿qué requerimos que se modifique de la actual estructura para que finalmente la enfermería avanzada pueda tener éxito en nuestro país y lograr los propósitos de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Entonces, no es una temática interesante, etcétera, sino que realmente es un gran complejo que está digamos, íntimamente relacionado con todos los otros aspectos macro y micro que están alrededor de esta, ¿no? Y bueno, de esto nos surgen algunas interrogantes y desafíos, ¿no? Por ejemplo, ¿es suficiente conformar enfermeros para la enfermería de práctica avanzada? ¿Qué marcos reguladores de la educación y práctica de la enfermería existen en nuestro país que le den sustento? ¿De qué manera la estructura de los servicios de salud actual de los países, estoy hablando de América Latina o el nuestro, da cabida a un profesional de enfermería para la práctica avanzada? ¿En qué escenarios? ¿Inmersos en qué políticas? ¿Con qué recursos disponibles? ¿Para qué modelos de atención? ¿Con qué salarios? ¿Con qué equipos interdisciplinarios? Cuando esos enfermeros egresen, ¿cuál será su nicho laboral? Entonces, si ustedes ven, hay una gran cantidad de preguntas que nos hacemos, pero que afortunadamente están siendo trabajadas y analizadas en todos los países de América Latina. Y yo quisiera decir que en el caso de México hemos tenido la fortuna de que esto ha sido asumido por grupos de trabajo, pues interinstitucionales, gracias al liderazgo de la Dirección Nacional de Enfermería, del Centro Colaborador del ENEO, por ejemplo, ¿no?, del acompañamiento de la OPS, y esto ha permitido que se inicie, ¿no?, un plan maestro
que necesariamente, por supuesto, implica que hiciéramos un diagnóstico e inventario de experiencias exitosas relativas a la enfermería de práctica avanzada en México y qué lecciones hemos aprendido, ¿no? Porque yo insisto en que seguramente sabemos que existen muchas experiencias de este tipo. Hay que fortalecerlas, hay que apoyarlas, hay que impulsarlas, hay que formalizarlas, hay que documentarlas y difundirlas, ¿no? Promover las condiciones necesarias para el reconocimiento de las prácticas avanzadas en enfermería a través del trabajo colaborativo real y efectivo entre líderes educativos y del sector salud en las comisiones nacionales de enfermería. Tenemos la Comisión Permanente de Enfermería. Ayer ya la maestra Claudia Leija nos habló de ella y créanme que es una de las pocas experiencias únicas que hay en América Latina. Es una ganancia que tenemos en nuestro país de que haya líderes del sector educativo y del sector de salud trabajando juntas en esta propuesta. Por supuesto que tenemos que cambiar paradigmas en los diseños curriculares para la formación avanzada. Esto significa que tenemos que empezar desde la licenciatura, ¿no? O sea, porque esos egresados de las licenciaturas finalmente van a ser los estudiantes del posgrado. Entonces tenemos que ir cambiando paradigmas de qué necesitamos. Si necesitamos un líder clínico, pues qué necesitamos formar en ellos, ¿no? Y algo muy importante que no podemos dejar de lado es la necesidad que tenemos de incidir políticamente con quienes toman decisiones. Afortunadamente creo que cada vez más las enfermeras están haciendo un papel muy importante y muy de mucho, se me fue la palabra, están haciendo un trabajo muy fuerte y de mucho impacto, yo diría, ¿no? Tanto en las universidades como en los ministerios, en la Secretaría de Salud, en el sector salud, para ir introduciéndose en este nivel que es tan indispensable, ¿no? Por supuesto que también la propuesta tiene que incluir el desarrollo de mecanismos para que se vayan transformando los sistemas y modelos de atención a la salud. Eso no lo podemos dejar de lado. Eso se tiene que ir trabajando paralelamente. Desarrollar el trabajo colaborativo sostenido entre organismos nacionales e internacionales. Tenemos conocimiento de muchos organismos internacionales con los cuales hemos tenido contacto y realmente están totalmente ávidos de compartir sus experiencias, de compartir sus materiales, de compartir los resultados de sus proyectos para apoyar a quienes están iniciando. Entonces, aprovechémoslos, ¿no? El involucramiento de las enfermeras gubernamentales para que se aceleren los cambios legislativos y los procesos de regulación que apoyen el desarrollo de la EPA. Aunque anoche que estaba repasando esta presentación dije, creo que le estamos cargando mucho. Sí es muy importante que las enfermeras gubernamentales sean líderes y promuevan estos cambios, pero estos cambios también los tenemos que empezar a promover todos, no importa dónde estemos, tenemos que promover los cambios, ¿no? No es solamente atribución de quien está en la cabeza de una institución. Todos podemos contribuir a ello, ¿no? Y por supuesto es necesario documentar las experiencias exitosas de EPA que vamos teniendo en el país y las lecciones aprendidas, ¿no? Porque es la única manera que tenemos de demostrar la contribución que estamos haciendo como enfermeros a este movimiento, ¿no? Bueno, se han planteado algunas prioridades, ¿no? No las voy a quizá ya a leer para dar mejor espacio porque de alguna manera ya se han abordado, pero sí quisiera abordar la quinta, ¿no? Porque si ustedes ven, habla de definir y optimizar los roles complementarios y aquí desde el licenciado en enfermería, ¿no? Y después los de posgrado. O sea, nosotros desde la licenciatura tenemos que ir formando, tal vez no formamos en la licenciatura líderes, o sea, los que salen no van a ser líderes de inmediato, vamos evolucionando progresivamente, no es gente experta clínica, pero sí se formó y tuvo toda una profesión para ir avanzando, ¿no? Al lado de otros también más expertos. Entonces, el material de la OP se plantea como para los distintos niveles educativos se puede ir introduciendo estrategias que apoyen que cada uno en su nivel vaya avanzando en habilidades que le permitan
en un momento dado ejercer la enfermería de práctica avanzada, ¿no? Quiero terminar mi presentación comentándoles de un ejemplo de enfermería de práctica avanzada que recientemente la ENEO puso en marcha, y con esto terminaría mi presentación, que es precisamente a raíz, digamos, de la pandemia de COVID-19, se generó a través de un trabajo interprofesional, impulsado por la ENEO, ¿no? Este programa de contención emocional vía telefónica y chat, en el que nuestros egresados de la especialidad de enfermería en salud mental de la ENEO ofrece una atención en principio a la comunidad del ENEO, pero esto se quiere promover, por supuesto, después a poblaciones abiertas. Y si ustedes ven, este es un inicio de un trabajo interprofesional en donde la ENEO, a través de su posgrado de enfermería, junto con la Facultad de Psicología, a través de su programa, su grupo de trabajo de prevención y atención ante el riesgo de suicidio, trabajamos durante varios meses, este ya está puesto en acción. Se atiende diariamente de 9 a 14 y de 15 a 20 horas vía telefónica, utilizando un sistema que la compañía de Amazon tiene estructurado para tal efecto. Entonces, realmente a mí me da mucho gusto, porque eso es lo que he repetido en muchas ocasiones. O sea, tenemos prácticas que muestran, ¿no?, el rol ampliado de la enfermería. Entonces lo que tenemos que hacer es darlas a conocer, promoverlas, impulsarlas y empezar a trabajar, bueno, ya se ha empezado, continuar trabajando sobre todos los elementos que están alrededor para que esto sea un proyecto exitoso en nuestro país, ¿no? Estoy segura que ya hay muchas experiencias, hay que retomarlas, hay que impulsarlas, hay que formalizarlas, y este proyecto que se está haciendo para la atención a los pacientes diabéticos creo que va a venir a ser otro ejemplo claro y exitoso de lo que puede ser la enfermería de práctica avanzada en nuestro país. Muchas gracias por su atención y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, doctora Laura Morán, por su excelente ponencia, por compartir sus conocimientos. Y si me lo permite, pasaríamos a la sesión de preguntas. Sí, claro. Bueno, la primera la hace Norma Gloria Rivera Ocampo, que pregunta: ¿se puede considerar la práctica avanzada en enfermería como parte de la autonomía en enfermería? Un momento. Yo lo voltearía un poco. Realmente me parece que la autonomía de la enfermería es un componente esencial en la enfermería de práctica avanzada, ¿no? O sea, si en general tenemos que pensar que aunque no estuviéramos hablando de enfermería de práctica avanzada, es indispensable que pensemos que la enfermera, gracias a los conocimientos que tiene, puede valorar, ¿no? Puede hacer juicios clínicos a través de su razonamiento diagnóstico, toma decisiones, no es de que pueda, lo hace, toma decisiones respecto a las mejores intervenciones. Entonces, por supuesto que la autonomía forma parte, es un componente esencial de la enfermería de práctica avanzada. Quizá creo que convendría decir que, como señalé en la diapositiva, esto no es solamente un deseo, ¿no? O sea, queremos que nos reconozcan con autonomía profesional. No, esta es una construcción. Esta es una construcción que vamos haciendo día a día, todos los que enseñamos o no enseñamos a los estudiantes a ser autónomos. Los estudiantes que deciden o no avanzar hacia la autonomía profesional. A los enfermeros de los servicios que apoyan o no para que nuestros egresados vayan siendo autónomos, ¿no? Esa lucha hegemónica que existe entre las profesiones, que yo creo que, como se dijo en el panel anterior, creo que qué pena, ¿no? Pero qué pena que esta pandemia vino a abrir, ¿no?, y a hacer visible mundialmente la contribución, ¿no?,
que hace el personal de enfermería a la atención a la salud. No solo en el plano de acciones curativas o de aplicación de tratamientos, qué sé yo, sino también en esa capacidad de interacción humana, ¿no? De relación interpersonal que tiene con los otros. Entonces, yo creo que es parte esencial de una enfermera de práctica avanzada. E insisto, también de los que no sean por el momento enfermeros de práctica avanzada, también tienen que ir construyendo esa autonomía profesional, ese yo profesional. Muchas gracias, doctora. Elba Mendoza pregunta, ¿qué estrategias y recomendaciones nos sugiere a los estudiantes de licenciatura para que en un futuro logremos desarrollar un rol en la práctica avanzada en enfermería? Sí, me parece excelente esa pregunta que hace este joven, no tome su nombre, pero bueno, ¿por qué? Porque como ya dije, o sea, no es que, bueno, cuando esté en el posgrado voy a pensar, ¿no? En la enfermería en práctica avanzada, no. Desde que yo decidí estudiar la carrera de enfermería, significa que tengo una vocación, ¿no? Una vocación de servicio, de cuidado profesional que quiero otorgar a las personas, a los colectivos. Entonces, ¿qué estrategias? Bueno, tenemos que pensar en que si yo pienso que después el alumno puede tiene que hacer valoración clínica, tiene que desarrollar habilidades, entonces tengo que enseñarle muy bien, ¿no? O sea, necesito promover que él aprenda estas habilidades para hacer valoración clínica. Y valorar clínicamente no implica que sepa tomar los signos vitales. Claro, sí implica que lo sepa hacer, pero realmente necesito que pueda ser capaz de interpretar la información que está obteniendo, ¿no? A través de un procedimiento que le permite conocer los signos vitales de la persona, que esa información la interpreta, ¿no? Le pueda permitir hacer juicios clínicos y decir, basta con que anote los signos vitales y que después, en el momento oportuno, los pueda leer la enfermera, el médico, etcétera, o me está arrojando una información que urge la ponga en conocimiento de la enfermera experta porque yo estoy observando que aquí hay un problema, ¿no? Entonces, formarse para la valoración clínica, que no solo implica procedimientos, sino también habilidades de razonamiento diagnóstico y esa capacidad de ir desarrollando su toma de decisiones clínicas son esenciales para la formación de los estudiantes. Entonces, esto finalmente, pues te va a ir generando autonomía, ¿no? Después no necesitas traer un letrerito que diga, soy una enfermera autónoma o soy un enfermero autónomo, sino que la gente va a reconocer a través de tu práctica que tú tienes autonomía profesional. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es de María Elena Rodríguez. Dice, ¿cómo se puede realizar esta formación de los futuros profesionales de práctica avanzada en estos tiempos de pandemia que nos está limitando aún la práctica clínica? Sí, bueno, yo creo que hace rato decía, bueno, efectivamente estamos en una situación todos que nos ha movido la vida, ¿no? Totalmente a todos, y que, bueno, esperamos que en unos meses, no sé cuántos, pero en algunos meses tengamos resueltos. Yo creo que lo que ella concretamente hace referencia es al asunto de cómo ante la imposibilidad de tener una práctica clínica en escenarios reales, podemos ir avanzando, ¿no? En este desarrollo de habilidades que antes hacíamos al lado del paciente o de las personas o de los colectivos, y ahora lo tenemos que hacer por otros medios, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas formas. Por ejemplo, trabajando con casos clínicos, o sea, trabajando con análisis de casos clínicos que nos permitan ir desarrollando esas otras actividades. También podemos hacer la simulación clínica, que aunque no sea, y ahora incluso la simulación clínica no necesariamente va a ser presencial, o va a ser presencial con pocos alumnos, pero también tenemos la posibilidad de que a través de las tecnologías
se puedan videograbar esas sesiones las pueda ver en tiempo real o diferido, o sea, sincrónica o asincrónicamente los estudiantes. Y hay autores como Bandura que han señalado que incluso aunque tú no estés haciendo directamente la acción, tú puedes, a través de la observación de lo que otros están haciendo, tú puedes aprender también. Claro, no es lo mismo, o sea, me queda clarísimo que no es lo mismo, pero sí tenemos que ir buscando todas esas estrategias que apoyen que nuestros estudiantes en la ausencia o disminución de horas de práctica en la situación real vayan avanzando, ¿no? Aquí el papel de los docentes es súper importante, ¿no? O sea, tenemos que pensar en que no puedo enseñar de la misma forma como lo hacía antes. Entonces tenemos colegiadamente que buscar estrategias que permitan que los estudiantes vayan teniendo todos esos elementos, ¿no?, de apoyo que, pues, de alguna manera resuelvan esta ausencia o disminución de horas de práctica clínica. Hay muchísimas estrategias en la literatura. Están habiendo unos webinars de ALADEFE, perdón por el comercial, de ALADEFE, que les estamos mandando la información para que a la vez la distribuyan, donde ahorita precisamente estamos abordando tenemos invitados que están abordando qué hacen para enseñar a los estudiantes. Entonces los invitamos a verlos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice Ana Karen Hernández: ¿cómo visualiza al personal de enfermería en unos años de acuerdo a los recientes resultados de la práctica avanzada? ¿Y cuáles cree que sean los nuevos desafíos de la práctica avanzada para las nuevas generaciones? Oh, bueno, son muchas preguntas en una, pero muy interesante. Evidentemente, yo creo que en unos años tendremos resultados de este movimiento que se está gestando en nuestro país. Y cuando digo este movimiento, son cosas aisladas. Hay todo un proyecto nacional de cómo se podría ir implementando tanto a través de la educación y de los sistemas de salud este movimiento. Entonces, yo visualizo que en algunos años vamos a tener evaluaciones, ¿no?, de propuestas que ya han sido puestas en práctica y que nos permitan decir, miren, esto cuando se actúa de esta manera con enfermeros de práctica avanzada, se obtiene esto, ¿no? Y eso reduce costos, eso mejora la calidad de la atención, eso hace sentir más satisfacción en el personal de enfermería, eso disminuirá problemas de morbilidad y de mortalidad, etcétera. Entonces, yo visualizo que si seguimos trabajando sistemáticamente en nuestro país como se está haciendo, yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. Y habría otro aspecto, pero no, si tú lo tienes ahí a la mano porque perdí los otros aspectos. La otra sería: ¿cuál cree que sean los nuevos desafíos de la práctica avanzada para las nuevas generaciones? Ok. Yo creo que los desafíos ya los he comentado, o sea, desde la formación inicial, que es en la licenciatura, yo voy a referir a nivel universitario, pues tenemos que ir pensando en cómo formamos a estos estudiantes, ¿no?, estas nuevas generaciones que además van a tener nuevos escenarios. Y creo que algo muy importante, un desafío muy grande que tiene ahorita y que tendrá seguramente más adelante la educación en enfermería es cómo hacemos que nuestros alumnos vayan construyendo su aprendizaje, cómo hacemos que nuestros alumnos vayan desarrollando sus propias habilidades, claro, mediadas y acompañados por un docente o por sus docentes, pero donde realmente ellos se comprometan a. Y entonces tienen que empezar a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, estar más inmersos en el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación, poder manejar otra lengua diferente a la lengua materna, porque sabemos que la literatura mayormente la vamos a encontrar en inglés, entonces este es un gran desafío para nuestros estudiantes, sean o no para la práctica avanzada, sea o no en el COVID o no, o sea, de todas formas lo tenemos que hacer.
Margarita González tiene que... No sé si era para mí, pero perdone. Ok. Entonces, perdón por la... pero los desafíos son muchos, Ana Karen. Yo creo que lo importante es eso, o sea, reconocerlos y decidir, bueno, este es el desafío que tengo enfrente, yo, ¿cómo puedo ir avanzando para resolverlo? El que está a mi lado, que es el docente o que es el investigador o que es el enfermero de servicio, el tutor clínico, ¿cómo puedo trabajar con él o con ellos para ir avanzando y resolviendo esos desafíos? Y finalmente lograremos a concretar metas, ¿no? Y eso es lo más rico, ¿no? Cuando tú dices, chispas, tuve muchos desafíos, tuve esto, me costó muchísimo trabajo, pero lo logramos, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos desafíos, porque eso nos mueve a la acción y a la reflexión, sobre todo, ¿no? Claro. Tenemos muchísimas más preguntas. Vamos a hacer una última, doctora, por cuestiones de tiempo. Y entonces la última la hace Liliana Contreras, que dice, ¿cómo lograr que las enfermeras de práctica avanzada logren un empoderamiento entre el sector salud más antiguo, donde muchos de ellos aún se ven como personal de apoyo para el médico? Bueno, yo creo que esto es algo natural que pasa en cualquier circunstancia. Yo creo que quizá es cada vez menos, ¿no? No lo sé, pero sí hubo momentos de la historia, digamos, de la enfermería, y bueno, pues yo he vivido, como comprenderán, muchos años de esta historia, pero yo creo que ha habido momentos en que esta lucha o este desfase de visiones, yo diría, ¿no? Son unas visiones, son otras visiones, porque tiene que ver mucho tu historia, el momento en que te formaste, cómo has asumido tu rol práctico, cómo has asumido tu autonomía, etcétera. Pues esto siempre ha existido y tal vez siempre siga persistiendo. Yo creo que aquí, como se hablaba hace un rato, por la doctora Gudelia, creo que lo más importante es que tenemos que aprender también, más a que decir, a establecer esas diferencias, ¿no? Hay los de la vieja guardia y los de la nueva guardia. No, o sea, todos tenemos elementos para apoyarnos unos a otros, ¿no? Los más experimentados a los menos experimentados, ¿no? Porque tienen mucha práctica. Los jóvenes con otras habilidades que nosotros no teníamos desarrolladas. Entonces yo creo que es cuestión de ir trabajando en la constitución de ambientes de trabajo saludables, ¿no? Como decía hace rato Gudelia, ¿no? O sea, realmente necesitamos trabajar en eso. Y para eso se necesita tener buenos líderes, pero ya se habló de que los líderes no son necesariamente los que ocupan los puestos administrativos. En realidad hay mucha gente que estando a nivel operativo puede ser líder y que entonces entre todos pueden construir, ¿no? Esos ambientes saludables de trabajo o ambientes saludables de aprendizaje también, ¿por qué no? ¿No? En donde no sea una confrontación de concepciones, sino donde sea un análisis de tú cómo ves las cosas, cómo las veo yo y cómo podemos ir entretejiendo nuestras diferencias y lo que no es diferente, nuestras similitudes, y cómo avanzamos juntas o juntos, ¿no? Porque eso es lo que nos dará mayor riqueza y mejores resultados. Entonces, no es fácil, no es nada sencillo, pero yo creo que esto se puede lograr, ¿no? Entonces veo que esto, aunque sí lo vivan a veces nuestros estudiantes o nuestros egresados de repente, ¿no? Licenciado, doctora, ¿no? Pues a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? No, o sea, yo creo que esto se ha reducido, creo que esto ha cambiado un poco, pero debemos de seguir trabajando en ello. Y yo estoy segura que lo vamos a lograr. Claro. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Es para la universidad un placer, un agasajo tener a ponentes con tanta experiencia y con tanto conocimiento. A nombre de la universidad, pues le enviamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por esta excelente ponencia. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para nuestras queridas amigas María Alberta, Elizabeth, Rosa María, María Elena, que están aquí, que van a continuar verdaderas líderes de la enfermería de nuestro país. Mucho gusto en saludarles y muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Gracias, doctora.